que sean muy bendecidos. Mi gratitud para Dios por cada uno de aquellos padres que están mostrando un ejemplo que tanto necesitamos en este tiempo. Necesitamos padres que estén ejerciendo una paternidad responsable, en amor y en autoridad, para crear, para levantar, para hacer hijos que sean hombres presentes y futuros que construyan una sociedad, ojalá muy cercana a los propósitos de Dios o en los propósitos de Dios. Quiero compartir una palabra hoy y que está en el capítulo 8 del libro de Lucas, donde quiero invitarle a que abran sus Biblias. Lucas capítulo 8. La palabra del Señor dice así, leo desde el verso 40 en adelante. Lucas capítulo 8. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todo le esperaban. ¿Cuántos esperaban hoy día encontrarse con Jesús? ¿Cuántos vinieron o están ahí en sus casas con gozo al recibir a Jesús? Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Palabra del Señor, bendición para nuestras vidas. Hoy vivimos tiempos en que la figura paternal se hace indispensable, urgentemente indispensable. Muchas de las crisis de las familias, muchas de las crisis en los hogares es porque tenemos hogares que son monoparentales, donde solamente existe una figura de autoridad. Y en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en este tiempo, la figura más ausente es la figura del padre. Y muchos de los grandes problemas que estamos viviendo en nuestra sociedad se deben a esta razón, a que es el resultado de la ausencia de la figura paternal manifestada en amor y en autoridad.
para con los hijos. En esta ocasión, el Señor me ha permitido traer una palabra, el Señor me ha entregado una palabra que tiene que ver con un ejemplo de paternidad y que es un ejemplo que pido al Señor que nos inspire para ser buenos padres, mejores padres, de acuerdo al modelo que el Señor ha determinado para nuestras vidas. El Señor, cuando nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza. Y todo lo que nosotros podamos volcar sobre nuestros hijos en nuestra condición de padres, viene de esa imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, cuando nosotros perdemos esa imagen y semejanza de Dios, nuestra administración, nuestro servicio, nuestra tarea paternal para con nuestros hijos se comienza a diluir, se aleja de los propósitos de Dios, se aleja del modelo de Dios. Damos gracias al Señor que Él levanta en su palabra y también levanta en ejemplos de vida de hombres que vienen a inspirarnos para seguir un buen ejemplo respecto a la paternidad. Ayer en la noche estábamos conectados con los hermanos de Ovalle, con los matrimonios de Ovalle, compartiendo con los matrimonios. En ello me acompañaron el hermano John y la hermana Daisy, y fue un lindo tiempo que tuvimos con los matrimonios de Ovalle. Y en esta oportunidad les estuve hablando acerca de matrimonios influyentes. Matrimonios influyentes. Cómo nosotros como matrimonio estamos llamados a influenciar en nuestra sociedad. Cómo nosotros tenemos una tarea encomendada por Dios para influir positivamente en nuestra sociedad. Y nosotros como padres, hablo a papá en esta hora, en el día del padre le quiero hablar a los papás en su corazón, en su mente, en su entendimiento, en su alma. Pero no dejo de hablarle también a aquellas que son formadores de los futuros padres. Muchos de los errores que cometen los padres tienen que ver con la formación. Y en nuestra sociedad, mayoritariamente, notoriamente, la formación está determinada por las madres. Y aquí no estoy endosando de ninguna manera la responsabilidad sobre nuestras madres. No. Pero cuando hablamos de influenciar, cuando hablamos de ser influencia, nuestro primer ámbito de influencia, nuestro primer círculo de influencia es aquellos que están con nosotros, aquellos que están en casa. Y mayoritariamente el tiempo que pasan los hijos son con las madres. Y quiero hablarle también en tercer lugar a los hijos, a los que van a ser futuros padres, para que podamos seguir un modelo de paternidad, no tan solamente del ejemplo que nuestros padres nos dan, porque hay buenos ejemplos también, sino también buscar la inspiración paternal que viene de lo que el Señor manifiesta en nuestras vidas. Y Jairo, que poco se habla de él, está ahí en un pasaje de la Escritura donde nos habla aquí el escritor Lucas de que Jesús viene llegando ahí a la ciudad, al pueblo, a la aldea, como le llamamos, y Jesús venía de haber estado en un periplo de predicación y enseñanza, donde había tenido encuentros importantes y con uno de ellos había sido con el endemoniado de Gadara. Jesús viene de haber hecho milagros poderosos y ahora viene, ¿cierto? Y se encuentra con la multitud que lo recibe gozosos, expectantes,
alegres le dan la bienvenida. Y era una gran multitud. ¿Por qué? Porque la fama de Jesús se había extendido y conocían de los milagros, de las sanidades, de la enseñanza, de lo que Jesús estaba haciendo. Pero dentro de los que estaban en esta multitud, había un hombre que la palabra lo cita como Jairo, por su nombre, Jairo. Y Jairo era un principal de la sinagoga, no era cualquier hombre, no era tan solamente uno más ahí en la multitud. Jairo era un líder de una congregación judía. Él era el principal de esa congregación, el principal de la sinagoga. Por lo tanto, él tenía responsabilidades en medio de esa comunidad. Jairo, primera tarea del principal de la sinagoga, era que tenía que cuidar el edificio. Eso nos manifiesta que él era un hombre digno de confianza. A no cualquiera tú le dejas a cargo un edificio, a no cualquiera tú le dejas a cargo un templo. Luego, también él debía tener todo preparado para los servicios que se celebraban ahí en la sinagoga. Y esto también nos habla no solamente de confianza, sino de responsabilidad. Él era responsable de que los servicios, de que el culto que se manifestaba ahí al Señor fueran organizados, fueran puntuales, que cumplieran con los protocolos debidos. Luego también tenemos que Jairo, en su responsabilidad del principal de la sinagoga, él tenía que seleccionar a aquellos que participaban activamente en el culto. Y lo que indica que él tenía una autoridad espiritual. Estamos hablando de Jairo, un hombre que era confiable, un hombre que era responsable y un hombre que tenía autoridad espiritual. Él era reconocido y respetado en medio de la comunidad. Eso nos habla también de que él tenía, por su servicio, por su tarea, por su ministerio, él tenía un buen testimonio. 4 características que nos hacen ver en Jairo una persona especial. Una persona que va delante de la presencia de Jesús. Y cuando va donde la presencia de Jesús, no es por una situación ministerial, no es por el desempeño de su trabajo, no es por su tarea, sino que va delante de Jesús por una necesidad personal, por una necesidad de su familia, por una necesidad que estaba afectando a su pequeña hija de 12 años. Su única hija estaba enferma y en ese momento la prioridad para el encuentro de Jairo con Jesús no era su servicio, no era su trabajo, no era su desempeño ministerial, sino que era su hija. Y en esto tenemos que reflexionar. Cada uno de nosotros podemos desempeñar tareas que son importantes. Papá, mamá, tareas que son importantes. Tareas que son rutinariamente importantes. Tareas en las cuales nosotros manifestamos nuestra responsabilidad, nuestro compromiso. Somos reconocidos por llevar adelante esas tareas. Pero todo eso queda atrás cuando uno de nuestros hijos es tocado, cuando uno de nuestros hijos está en necesidad. Y Jairo va a la presencia de Jesús por esa prioridad, por el amor de padre, por la aflicción que tenía, porque su hija estaba en grave enfermedad. Cuando nosotros vemos este encuentro que Jairo tiene con Jesús, va a Jesús para este encuentro con Jesús, llevando algo en su mente y en su corazón, lo que estaba afectando a su hija. No perdamos de vista que Jairo era un hombre reconocido, respetado, destacado ahí en medio de la comunidad. Pero ¿qué vemos en Jairo? Vemos 3 actitudes que tienen al ir a encuentro con Jesús. Primero, Jairo
no envió a mamá, no envió a un pariente, fue él personalmente. ¿Cuántas veces padres envían a mamá para que haga la tarea? Anda tú y habla, haz tú esto. Pero Jairo entiende que esta era su responsabilidad y va al encuentro con Jesús. Y Jairo va con una actitud que nos habla del reconocimiento primero que él tenía hacia Jesús, dejando por alto, dejando de lado todo aquello que él representaba, porque la aflicción, el amor de padre estaba por sobre su labor. Vemos que Jairo sale al encuentro de Jesús, ¿cierto? Y Jairo, primero entendemos por la palabra que va hacia la persona correcta. Jairo va hacia la persona indicada. Él reconoce que en Jesús está la respuesta. Él reconoce que en Jesús está la respuesta que puede traer la sanidad para su hija. Recuerde usted que él era un principal de la sinagoga, era un judío. Era de los que estaban esperando al Mesías y no reconocían a Jesús como el Mesías. Ese es el escenario, ese es el contexto. Pero Jairo pasa todo eso, lo pasa por encima porque la prioridad, lo que se estaba manifestando ahí, era el amor de padre. Jairo supo ir de la manera correcta donde Jesús. Primero fue a la persona correcta, donde Jesús, pero luego va en la condición correcta. Se postró de rodillas, dice la palabra. Se postró de rodillas. Uno puede ir donde la persona correcta, pero puede ir con la actitud incorrecta. Uno puede ir a la persona indicada, pero puede equivocarse en la actitud. Y aquí Jairo encontramos que él va a la persona correcta, va a la persona indicada, a Jesús, y va con la actitud correcta. Dice la palabra que se postró de rodillas. Mis hermanos y hermanas, consideremos esto. Él era el principal de la sinagoga. Él era el que impartía, él era el que estaba a cargo del culto religioso. Él era una autoridad. Y él va donde Jesús en medio de toda la multitud. Él no mandó a alguien, ni tampoco sacó a Jesús aparte, sino que él, delante de toda la multitud, se postró de rodillas delante de Jesús. Aquí queda manifestado el tema de la prioridad. ¿Qué es lo importante? Para Jairo lo importante era lo que estaba en su mente, lo que estaba en su corazón, lo que estaba en su alma, era la aflicción que en ese momento él estaba sufriendo por la enfermedad de muerte que su hija tenía. Va a la persona correcta, Cristo Jesús. Va de la manera correcta. Se postró de rodillas. Y luego Jairo pidió de la forma correcta. Dice la palabra que le rogó. Jairo era un hombre de autoridad. Jairo era un hombre que contaba con reconocimiento, pero él deja de todo eso de lado. Él no va como autoridad, él no va como el principal de la sinagoga, sino que él se postra delante de Jesús y ruega a Jesús. ¿Qué enseñanza más importante para nosotros? ¿Qué enseñanza más importante para reflexionar y considerar en nuestra actitud de cómo vamos delante del Señor? Jairo se postró, se arrodilló, estando toda la gente presente, y rogó a Jesús por la vida de su hija. Jairo podía haber ido a otras partes. Él tenía una condición económica, tenía una posición social, una posición religiosa. Eso le permitía tener acceso a doctores de renombre, a algún lugar donde él poder ir y pedir ayuda. Pero él, ¿qué es lo que hace? Va donde Jesús.
él va donde Jesús. Luego encontramos que Jairo es un padre que lleva a Jesús a su casa. Jairo es un padre que lleva a Jesús a su casa. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es qué están llevando los padres a sus casas. ¿Qué están llevando los padres a la casa donde están sus hijos? Jairo rogó a Jesús que fuera a su casa. Y esto nos invita a reflexionar. ¿A qué estamos llevando nosotros? ¿A qué o a quién estamos llevando nosotros a nuestras casas? Aquí yo no estoy de ninguna manera manifestando una crítica, sino que estoy hablando de influencia. Estoy hablando de prioridades. Padres se desviven por llevar recursos a la casa, tecnología, entretención, educación, que todo eso dentro de un marco está bien. Otros equivocadamente llevan violencia en sus casas, llevan infidelidad, separación, maltrato, drogas, alcohol, llevan a sus casas. Y luego se preguntan por qué mi hijo salió de esa manera. Luego se preguntan por qué mi hijo actúa de tal forma. Es lo que estamos llevando a nuestra casa. Jairo vemos en este pasaje que él lleva a Jesús. Hay muchos padres hoy en día que no saben conscientemente lo que están llevando a sus casas. En vez de llevar bendición, están llevando destrucción a sus casas. No se dan cuenta, no entienden. No están marcando la prioridad indicada. Sabiendo que la educación, los recursos, la entretención puede ser buena, hermanos. Pero ¿qué hay de presentar como prioridad, como la primera influencia sobre nuestros hijos, el poner la persona de Jesucristo en medio de nuestros hogares? Jairo llevó a Jesús a su casa. Él llevó vida. Y sabemos que en Jesús encontramos vida y vida en abundancia. Luego, cuando decide Jairo llevar a Jesús a su casa, esto no está exento de dificultades. Y este es un ejemplo para nosotros, de que para nosotros llevar a Jesús a nuestras casas no es sencillo, no es una tarea fácil. Y aquí encontramos el ejemplo en Jairo. Dice la palabra que la multitud, camino a casa de Jairo, dice el texto, que todos oprimían a Jesús. Había tanta multitud que Jesús no podía avanzar. Incluso en esta decisión que Jesús toma de ir y acceder a la invitación de Jairo, en el camino es interrumpido por una mujer que también está en necesidad. ¿Qué pasó con Jairo en esos minutos donde Jesús, que iba camino a su casa, es detenido y distraído? La enfermedad de la hija de Jairo era una enfermedad de muerte. Era urgente que Jesús llegara a la casa de Jairo. Jairo tenía solamente un pensamiento: que Jesús llegue a mi casa y atienda a mi hija. Pero la multitud lo oprimía, la multitud lo impedía. Y luego una mujer sale al encuentro ahí de Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Jesús se detiene a atender a esta mujer. Jesús se detiene a atender a esta mujer. Lo que estaba viviendo esa mujer era muy grave también. Pero para Jairo, la gravedad de su hija estaba por encima de todo. Hay ocasiones en que nosotros estamos rogando, pidiendo, clamando al Señor,
y no tenemos respuesta. La respuesta se demora. Pero aquí nosotros lo que encontramos en la actitud de Jairo, porque la palabra no lo dice acá, no lo menciona, pero Jairo no se ve que él haya reclamado. No sale aquí que él haya dicho: Jesús, mi hija se está muriendo. Jairo ahí esperó. Estuvo pendiente de lo que estaba haciendo Jesús. Y mientras esto ocurría, su hija se estaba muriendo. Luego encontramos que otro impedimento que puede venir muy cercano para que Jesús esté presente en nuestras vidas. Dice, uno de la misma familia. Viene uno de la casa de Jairo, uno de su propia familia, le dice: no molestes más al maestro. La palabra en el verso 49 dice: estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle. Jesús estaba hablando con esta mujer. Ya el milagro lo conocemos, ya el resultado lo sabemos. Y Jesús estaba hablando con esta mujer. Y dice que cuando estaba hablando aún, vino uno de la casa del principal de la sinagoga, vino uno de la casa de Jairo a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. No molestes más al maestro. ¿Cuál era el mensaje? Tu hija ya murió. No es necesario que Jesús vaya a casa. No es necesario. ¿Cuántas veces hemos recibido esa noticia? Deja de orar ya. No sigas orando. No sigas pidiendo. Todo se acabó. La salud de una persona, un sueño, un proyecto, un anhelo, la solución de un problema. No sigas orando, ya todo se acabó. Cosas que impiden la manifestación de nuestro Señor en nuestras vidas. Primero, una multitud que oprimía. Segundo, una mujer que estaba en necesidad. Y tercero, la noticia que viene de su propia casa: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. No es necesario que Jesús vaya a tu casa. Me conmueve lo que dice Jesús. Verso 50, ojalá tú lo puedas subrayar. Porque cuando la multitud se opone, cuando las noticias son malas, tenemos que escuchar a Jesús. Oyéndolo Jesús. Cuando Jesús oyó la noticia que venía de la casa de Jairo, cuando a Jairo se le caen los brazos, cuando a Jairo se le cae el semblante, cuando Jairo se está por derrumbarse, la noticia es mala. Ya se acaba toda esperanza. Jesús le dice: no temas, no temas, cree solamente y serás salva. Es la palabra de Jesús para nuestras vidas en el día de hoy. No temas, cree solamente. Yo aún puedo hacerlo. Yo aún puedo hacer algo extraordinario. Los problemas que parecen ya no tener solución, los problemas que parecen con una solución imposible, las palabras más duras que vienen para Jairo fueron: tu hija ha muerto. ¿Cuántas veces hemos recibido esa noticia? Lo que estabas esperando ya no es posible. La esperanza que tenías ya se murió. No molestes más a Jesús. Pero es ahí cuando Jesús nos dice: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Sigue perseverando. Pero contra todo esto, Jesús fue a la casa de Jairo. Contra todo esto, contra toda la oposición que se presentaba, Jairo llega con Jesús a su casa. La misión de Jairo, para él su misión era llevar a Jesús a su casa. Y Jairo lo cumplió.
Jairo llega con Jesús a su casa. La tarea de ese padre, la tarea de Jairo, era llegar con Jesús ahí a la presencia de su hija, a su casa. Lo demás dependía del maestro. Lo demás dependía de Jesús. Qué tremenda enseñanza para nosotros. Hay cosas que son imposibles para nosotros, pero todo lo que es posible tenemos que hacerlo. Lo demás lo hace el Señor. Hay tareas que nosotros no podemos hacer. Hay cosas que para nosotros son inalcanzables, son imposibles. Pero todo lo que nosotros podemos hacer, todo lo que es posible para nosotros, todo lo que es alcanzable para nosotros, eso debemos hacerlo. De lo demás se encarga el Señor. Jairo llega con Jesús a la casa. Y el relato nos dice de que estaba ahí la gente llorando. Estaba llorando. Jesús para los demás había llegado tarde. ¿Y qué hace Jesús? Saca a todos los pesimistas para afuera. Y entra con Pedro, con Jacobo, con Juan, con el papá y con la mamá. Y entra. Ahí donde está la niña, durmiendo. Para el Señor, la niña no estaba muerta, la niña estaba durmiendo. Hay cosas que nosotros damos por muertas, pero para el Señor están en estado de reposo, están durmiendo, están en espera de la palabra poderosa del Señor. Nosotros solamente tenemos que seguir perseverando. Y tomando la mano de la niña le dijo Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Palabra de autoridad, de poder, palabra milagrosa del Señor. Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. En el patio había burla, en el patio había incredulidad. La gente que estaba ahí se burlaba de Jesús con una incredulidad. Cuando Jesús dijo la niña duerme, se burlaban de Jesús. Hay gente que se burla. Hay gente que se mofa de lo que tú estás creyendo. Tú crees en Dios y hay gente que se ríe. Tú crees que eres un hijo de Dios y hay gente que se burla. Tú crees de que el Espíritu Santo está en ti y hay gente que no lo cree y se burla. Tú crees en una vida eterna con el Señor y hay gente que se burla. Déjalo que se burle. Pero la palabra de autoridad viene del Señor. La palabra escrita ha sido revelada a nosotros. Talita Cumi, a ti te digo, levántate. Que tu fe sea levantada, que tu fe sea fortalecida. Deja que los demás se burlen. Ellos tendrán su propio paga. Mas los que creen en el Señor, los que confían en su nombre, los que han declarado que el Señor es nuestro Salvador y nuestro Padre, esos alcanzarán la victoria. La gloria es para el Señor. Hoy estamos viviendo tiempos de muerte, hermanos. Hoy estamos viviendo tiempos de destrucción. Hoy estamos viviendo tiempos que son peligrosos. Y nuestros hijos, nuestros nietos están transitando por este camino de destrucción, de muerte, de peligro. Es cuanto más la imagen de padre, es cuanto más la tarea responsable de paternidad tiene que ser manifestada sobre nuestros hijos. Ejercer una paternidad responsable sobre la vida de nuestros hijos en medio de un mundo que está en crisis. Yo no sé si usted está evaluando, está midiendo lo que estamos viviendo en este tiempo. Si usted hace 10 años le hubieran dicho lo que estamos viviendo ahora, usted hace 10 años atrás no hubiera creído lo que estamos viviendo ahora. Pero ¿sabe qué? Tenemos la capacidad
para irnos acomodando a lo que está sucediendo. Tenemos la capacidad para irnos volviendo tolerantes. Tenemos la capacidad para ir aceptando día a día lo que está ocurriendo y nos acomodamos a esa realidad. Pero lo que estamos viviendo como sociedad es grave. Lo que están viviendo las familias es gravísimo. Es por eso que hoy necesitamos padres como un modelo que nos hablan de un Jairo, que puso como prioridad la salvación de su hija, la sanidad de su hija, la vida de su hija. Tenemos esa responsabilidad. Jesús tiene el poder, el Señor tiene el poder para decir en nuestras casas, cuando no queda esperanza, para decir ahí presente en nuestras casas, Talita Kumi, hija, hijo, a ti te digo, levántate. Nuestra tarea como padres es tener presente a Jesús en nuestras casas. La mejor herencia, la principal herencia, la herencia más importante que le podemos entregar a nuestros hijos es la presencia de Jesucristo en sus vidas. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La tarea de Jairo la cumplió, llevar a Jesús a su casa. Lo demás lo hizo Jesús. Tu tarea, papá, es tener presente a Jesús en tu casa. Lo demás lo hará Jesús. Jairo fue a la persona indicada, Jesucristo el Señor. Fue con la actitud adecuada. Se arrodilló, se postró. Y fue con las palabras adecuadas. Rogó a Jesús. ¿Puedes hacer eso? Sí lo puedes hacer. La recompensa en el Señor es grande. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por ser tus hijos. Estamos agradecidos porque tú te has revelado a nuestras vidas como un Padre que nos ama, como un Padre que ejerce una responsabilidad, Señor, paternal, tan importante para nosotros. Tú nos has llamado a ser tus hijos. Tú nos has rescatado, nos has hecho nuevas personas y tú nos provisionas de todo lo que necesitamos para vivir vidas victoriosas. Señor, que ese ejemplo nosotros podamos seguirlo y transmitirlo también a nuestros hijos. Padre, yo ruego tu bendición en esta hora sobre cada uno de mis hermanos presentes, en especial a los padres. Señor, para que podamos tomar, Señor, con mucha seriedad el privilegio de ser padres y volcar sobre nuestros hijos toda esa riqueza contenida, Señor, en tu palabra, en tu presencia, en tu espíritu, para con nosotros. Señor, muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.